Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, llevamos ya, la última vez que nos vimos fue el lunes hace una semana ya, ¿no? Creo que esto está siendo muy intenso, según me dicen, pero creo que también estáis aprovechando muy bien el día y la noche. También veo que aquello de vamos a disfrutar de Madrid lo estáis cumpliendo bastante bien también, ¿no? Lo cual está fenomenal. Entonces, bueno, para mí es un gusto daros la bienvenida aquí a la sede de la Fundación, porque cuando nos vimos estábamos en la sede de la Complutense. Llevan desde el lunes pasado, desde hace una semana, que arrancamos el diplomado en la sede de la Universidad Complutense y llevan paseando por la mitad de los hospitales madrileños, han ido a Getafe, a Villalba, a Puerta de Hierro, a la Infanta Leonor. Bueno, yo creo que os vais con un mapa de la sanidad madrileña mucho más que el que tenemos muchísimos de los que vivimos aquí, ¿eh? Eso lo tengo claro. Esta tarde terminaremos en la Real Academia Nacional de Medicina, donde se hará el acto de clausura, se entregarán los diplomas y después habrá una cena. Entonces, bueno, yo creo que se van con una foto interesante, ¿no?, de lo que está siendo este diplomado, que está siendo muy intenso, Héctor. Tenemos que poner un poquito más de tiempo libre y, desde luego, para nosotros es un gusto hoy recibiros aquí en la sede de la Fundación, ¿no? Estáis, y hemos querido cambiar también, la primera charla la habéis tenido allí en la Sala María de Maeztu, en lo que fue y en lo que ha sido, ¿no?, la sede de la Residencia Señoritas, las primeras mujeres que accedieron a los estudios universitarios en España, y hemos querido hacer este acto distinto en el que firmaremos la creación de una cátedra y además contamos con la presencia de Ana Pastor, que luego os digo quién es. Pues lo queríamos hacer en otro sitio distinto, más reducido, y que para nosotros tiene mucha simbología, que es la biblioteca. Esta es la biblioteca de la Fundación, que además es donde, después de todo el proceso de rehabilitación que hemos tenido, reunimos por primera vez en una sala la Biblioteca Personal de Ortega. Esta casa mantiene y custodia el legado de Ortega y Gasset y del médico Gregorio Marañón. La Biblioteca Personal de Ortega son unos 15.000 ejemplares que están en la sala en la que estamos ahora mismo. Es una biblioteca de incalculable valor. Para que los que estéis ahí sentados lo podéis ver. Todos los libros que tienen un punto rojo significa que están dedicados por el autor, y podéis ver que es una biblioteca amplia, significativa en ciencias sociales y humanidades, en español, inglés, alemán y francés, lo cual en la época de 1920, de la España de 1920, os puedo asegurar que era algo diferente, moderno e innovador, ¿no? Entonces, bueno, íbamos a firmar una cátedra sobre innovación y políticas sanitarias, y la verdad es que creo que el espacio nos tiene que inspirar, ¿no? Hoy yo no me voy a enrollar mucho más, porque además estáis hartos de escucharnos a algunos, sobre todo a algunos. Entonces, hoy vamos a firmar la primera cátedra entre la Universidad Andrés Bello de Chile y la Fundación Ortega Marañón, en concreto el Centro de Estudios Gregorio Marañón, para la creación de una cátedra iberoamericana de innovación y políticas sanitarias. ¿Qué queremos con esto? Y luego lo hablarán mejor Héctor y Fernando, ¿no? Crear un paraguas para poder desarrollar aquella formación que profesionales como ustedes, no solo médicos, es decir, profesionales del sistema de salud, nos vayan demandando que sea innovador, modernizador, y que responda a las demandas y a los desafíos que la sociedad y que el sistema a día de hoy tiene. Para eso creemos, ¿no?, que nos tenemos que nutrir de un instrumento que nos permita, uno, la cooperación y la internacionalización, es decir, aprender unos de otros, en dos países hermanos como somos España y Chile. Dos, un instrumento que nos permita diferentes mecanismos de formación, no solamente la formación al uso reglada, oficial, y que todos tenemos en nuestros espacios de formación. Y tres, que nos permita ese intercambio de conocimiento y de experiencias multidisciplinar entre diferentes áreas de conocimiento que trabajan en pro de un sistema de salud moderno, que sea capaz de responder a los desafíos y que tenga la innovación como eje. Además, esta cátedra tiene una vocación iberoamericana. Creemos que ese eje España-Chile puede mirar al resto de la región iberoamericana y que podemos trabajar con otros socios institucionales y universidades para poder desarrollar una oferta, en este caso, atractiva. Ese es un poco el objeto que tenemos, yo creo, que en esta cátedra, y para nosotros pues no teníamos mejor testigo de honor para la firma de esta cátedra que Ana Pastor, ¿no? Entonces, ahora, si os parece, yo voy a dar la palabra muy rápido a Fernando y a Héctor, firmaremos,
y después le daremos la palabra a Ana. Ana es patrona de esta casa, por eso yo empiezo por ahí. Que fuera no es lo más importante, para nosotros sí, pero sobre todo yo creo que es la persona que tiene, desde mi punto de vista, mejor articulado el discurso y la visión y el panorama de nuestro sistema de salud en España, ¿no? Ella es una de las personas en política, yo creo que de más reconocido prestigio que a día de hoy tenemos. Esto es muy importante porque la política, bueno, pues está un poco polarizada, no siempre es cercana a los ciudadanos, y desde luego Ana, creo que es una referencia y un ejemplo para la sociedad en general y sobre todo para los que la conocemos más de cerca, ¿no? Es capaz yo la he escuchado ya muchas veces, ¿no?, sobre cómo ve y cómo analiza, ¿no?, las políticas de salud en nuestro país. Fue ministra de Sanidad y Consumo, ha sido también ministra de Fomento, es decir, la responsable de toda la parte de infraestructuras, y ha sido presidenta del Congreso de los Diputados, que es nuestro Parlamento. Tiene una amplísima trayectoria política, pero yo creo que sobre todo tiene una sensibilidad y una capacidad, ¿no?, en este caso de entender la medicina y el humanismo, que es un poco la seña de identidad de la fundación en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, yo le agradezco muchísimo, que sé que ha hecho un esfuerzo para estar hoy aquí, que las agendas son complicadas, que podamos contar con ella, pues como testigo de honor de la firma de este convenio, y también pues de esas palabras, ¿no?, de esa mini conferencia, como queramos llamarlo, intervención sobre cómo una persona como ella, con su trayectoria profesional y política, ve nuestro sistema de salud hoy, ¿no? Yo por mi parte nada más, gracias por estar hoy aquí y bienvenidos hasta la que es vuestra casa. Así que, Fernando, cuando quieras. Bueno, yo, como ya me habéis oído mucho, seré francamente breve. Tienen la palabra mejor que yo tanto esto y especialmente nuestra querida y admirada doctora Ana Pastor. Yo quiero deciros que estamos en este momento delante de un acontecimiento. Hemos trabajado durante muchos años en estas pasantías, ya la conocéis, Ana también las conoce. Llegamos hasta aquí y hemos decidido ambas partes tener el acontecimiento, ahora diré qué significa esto, de crear una cátedra iberoamericana sobre dos palabras clave o tres: innovación y políticas de salud. Innovación, en nuestro etimológico común, que es el español, in es dentro, innovar es cambiar, renovar. Pero renovar desde dentro. Aquí el símil que se hace muchas veces es cuando alguien está con una azada o cuando alguien está con una máquina haciendo surcos en el campo, remodelando la tierra para que se ventile otra vez. Eso se llama innovar. Lo otro es cambiar los muebles de sitio en la misma casa, que algunos confunden esto. Y nosotros nos hemos planteado innovar desde dentro, entre, en este caso, dos países que juntos, ya hemos llegado hasta aquí, tenemos madurez para tomar esa decisión. Por lo tanto, mi agradecimiento a Héctor, muy especialmente, y a Carlos, porque llevamos años pensando con ilusión este día, ¿no? Y la cumbre es hacerlo en la Casa de la Cultura y de la Vida Intelectual Española, que ya habéis conocido, ¿no? Pero la cumbre mayor, que lo veréis ahora, es que tengamos, a lo que decimos algunos, nuestra Ana Pastor, que es quien nos ha dirigido en esta trayectoria desde los orígenes del sistema sanitario español hasta este momento. Agradecerle no solamente por sus méritos, tiene muchísimos, a ella no le gustaría aquí narrarlos todos, pero tiene uno muy importante para mí, que es médico. Y entonces la palabra médico en nuestra lengua común viene del latín mederi, que se traduce como aquel que cura y que cuida. De la misma raíz médico, med, viene la palabra medida, viene la palabra moderación y viene la palabra modestia. Luego, un médico que ya no es médico en el sentido de que ha hecho la carrera de medicina, sino un sanitario, es aquel que cura y que cuida, lo hace con moderación, lo hace con medida y lo hace con modestia. Esa es para mí, en lo personal, la figura de Ana Pastor en su trayectoria que yo he podido ver pública y también profesional. Por eso yo le doy las gracias muy especialmente. Y ya no hablo más porque sabéis que yo me cago en la fila y dejo la palabra a mi amigo y mi verdadero amigo, que es José Sánchez, con el que hemos compartido este territorio para llegar hasta aquí hoy, que es un acontecimiento. Por cierto, acontecimiento es una palabra que algunos filósofos, sobre todo
Emmanuel Muriel, el filósofo franco-suizo, decía que cuando en la vida hay un acontecimiento, eso se transforma en un maestro interior. Pues yo creo que nosotros buscamos en alguna medida que eso nos ocurra en este proyecto. Muchas gracias. Yo, junto con saludarlos, pedirles una excusa porque estoy absolutamente afónico. Me jugó una mala pasada el viaje. Efectivamente, como señalaba Fernando, llevamos muchos años desarrollando actividades conjuntas, principalmente esta pasantía. Pero en el camino nos fuimos dando cuenta que era necesario dar un paso más. Y en ese camino ya nos encontramos con esta fundación, que nos acogió desde el primer día, pero no solo nos acogió, sino que además le entrega un valor agregado muy importante para las actividades que nosotros estamos desarrollando. Esta es una fundación que tiene una gran red de contactos en el ámbito académico, cultural, científico, universitario. Por lo tanto, el haber creado esta fundación, esta cátedra, ya que fundamentalmente es bastante ambiciosa, nosotros queremos contribuir al cambio global de los sistemas de salud en nuestro continente. Hacia allá queremos ir caminando. De tal manera que podemos desarrollar un esfuerzo en el cual se confluyan recursos tanto del mundo latinoamericano como del mundo europeo para poder desarrollar actividades que conduzcan en esa dirección. Y vayamos subiendo otros actores del mundo público y del mundo privado, porque creemos que la salud en el futuro no le pertenece ni al mundo público ni al mundo privado. La salud le pertenece a todos los ciudadanos de nuestros países, los cuales requieren un servicio y una atención que sea oportuna, que sea de calidad y que sea humanizada. Si esos son los principios que nos guían, indudablemente que lo que nosotros queremos desarrollar son múltiples actividades en el ámbito de la formación formal, pero también en el ámbito de la formación más relacionada, como en las universidades llamamos, vinculación con el medio. Es decir, aquella formación que más parece educación continua, pero que en definitiva permite desarrollar actividades que son formales, pero que son más específicas y más concretas. Pero también queremos desarrollar un conjunto de actividades donde podamos tener acceso a distintos profesionales de alto nivel, de prestigio internacional, con los cuales podamos escuchar y podamos compartir para discutir qué es lo que hoy día se está analizando en otros países, y dejemos ya como país y como continente incluso mirarnos a sí mismos, sino que empezar a mirar hacia afuera, tener una mirada más global para poder identificar soluciones más locales, más aplicadas, pero con una visión mucho más comprensiva. Y eso creemos que la cátedra lo puede aportar. Hemos estado en estos días trabajando con Fernando y con Lucía, de tal manera de poder instrumentalizar cómo lo vamos a hacer durante el año 2024, pero también cómo lo vamos a hacer en los próximos años, porque en definitiva creemos que este es un esfuerzo de largo aliento, que cuenta con todo el respaldo de nuestra universidad y cuenta con todo el respaldo de la Fundación. Creemos que en definitiva este es un esfuerzo que va a rendir frutos en un futuro próximo, en un futuro cercano. Y ustedes tienen el privilegio de ser los primeros. Ustedes van a quedar en la historia de esta cátedra, de lo que hagamos o lo que no hagamos. Sus fotos, este evento en particular, la presencia de Ana con nosotros, nos va a permitir realmente dejar un testimonio de este primer paso que estamos dando. Por eso es que con la Fundación la hemos escogido, no solo escogido, sino que le hemos pedido que nos colabore, que participe con nosotros en esta jornada como testigo, y también dándonos un testimonio de cuál ha sido su experiencia
con el objeto de partir bien orientados hacia donde queremos caminar. Yo les quiero finalmente dar un agradecimiento especial a la Fundación. Quiero darle un agradecimiento muy especial a Fernando. Fernando, hemos sido compañeros de ruta durante más de una década, casi 2 décadas. Ayer sacábamos la cuenta. Hace 2 décadas que ya estamos caminando juntos, ¿ya? Y la verdad es que en 2 décadas ya nos hemos conocido lo suficiente como para establecer también un vínculo de amistad, un vínculo de respeto. Siempre cuando hablo con Fernando, ustedes lo acaban de escuchar, aprendo. Y aprendo mucho. A Fernando hay que escucharlo. Se aprende mucho cuando Fernando habla, porque comunica, pero comunica con contenido, con profundidad, no solo palabras. Y eso, Fernando, te lo agradezco. Sin más, procedamos a la firma. Firmamos solo al final, ¿no? A todos. ¿Quieres todos? O no? Uno. Pues también hemos puesto de testigo, ¿no? Estás aquí. Bueno, muchas gracias. Un honor. Sí, es bonito, pero... Firma mejor. Pues yo creo que ya sin más, Ana, estás en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Señor director de la cátedra Andrés Bello, señora Lucía Salas, nuestra directora, querido doctor Vandrés, muchísimas gracias a todos ustedes, a los alumnos, que hoy para mí es un placer, como siempre, participar en esta, que es mi casa, sin duda, el poder compartir con ustedes algunas reflexiones de la importancia que tiene el sistema sanitario y sobre todo cómo hemos construido el sistema sanitario en nuestro país en los últimos 45 años. Quiero decir que, sin ninguna duda, para mí uno de los mayores honores en mi vida pública es formar parte de esta casa, de la Fundación Ortega Marañón, porque soy médico, como bien saben, y porque efectivamente esta es la institución, sin ninguna duda, de mayor prestigio, espero que yo no le reste prestigio, de mayor prestigio, desde luego desde el punto de vista intelectual, de reflexión, de institución abierta y de institución que refleja lo mejor de la historia de nuestros pensadores y de nuestros científicos. Por eso es un grandísimo honor. Y ahora vamos a lo que importa. Cuando me llamó la directora, Lucía, bueno, gracias por vuestras palabras, que sin duda, como saben, son excesivas y sobre todo fruto del aprecio personal y el cariño que nos tenemos. Yo soy una médico, una servidora pública, funcionaria del Estado, que he estado toda mi vida en la función pública, en distintas responsabilidades de gestión y después también como ministra en varios gobiernos y como presidenta de las Cortes Españolas. Pero mi pasión es la sanidad, que es al mundo al que pertenezco. Este año conmemoramos el 45 aniversario de nuestro texto constitucional. Desde la aprobación de la Constitución en el 78 y el posterior proceso de elecciones democráticas, se abrió para nuestro país el periodo de mayores conquistas ciudadanas y del mayor desarrollo social. Para no ponerme como usted, estoy tomando agua porque esto no es por el viaje, es porque aquí la prevalencia de procesos es altísima.
Pues bien, decía que estamos ante el periodo de mayores conquistas ciudadanas de los españoles y de mayor desarrollo social, político y económico de nuestra historia. En el 40 aniversario de la Constitución, ante las Cortes Generales y con presencia de sus majestades los reyes, tuve la oportunidad también de reflejar lo que para mí es, sin ninguna duda, la mayor conquista social que ha tenido nuestro país y a la cual han contribuido todos los gobiernos del país de los distintos colores políticos que hemos tenido en España. La Constitución nos ha permitido construir esos 45 años y hemos logrado pues, que la sociedad del bienestar en España, que se conforma, como saben, por la educación, uno de los pilares es la educación, otro la sanidad, otro las pensiones y otro la atención, lo que llamamos en España la atención a la dependencia, la atención a las personas que necesitan ser atendidas porque no tienen autonomía personal. Pues bien, estos 4 pilares los hemos logrado consolidar. Y sin ninguna duda, si ustedes le preguntan a un español, a cualquiera de los que pasan aquí en Madrid o en cualquier rincón de España, qué es lo que más aprecian del sistema, de nuestro sistema, le dirán que es la sanidad. Porque la sanidad tiene una característica muy importante, que es si hay algún elemento redistribuidor de la riqueza en un país por el que pagamos los impuestos, esa es la sanidad. Porque la sanidad, nosotros no elegimos estar enfermos, es la enfermedad la que normalmente nos elige a nosotros. Y por tanto, cuando alguien necesita un centro de atención primaria, necesita un hospital, necesita que le atienda un buen profesional, un cirujano o un fármaco, los españoles, ninguno de nosotros, no sé si algunos muy ricos, tendrían capacidad para tener un hospital debajo de la cama de su casa. Pero lo cierto y verdad es que ninguno de nosotros tenemos capacidad para dotarnos de eso que es los servicios de interés público, de interés general. Y por eso la sanidad ha transformado la vida de los españoles para mejor. Nosotros tenemos una esperanza de vida, como saben, que es una de las más longevas del mundo, junto con Japón y con Italia. Tenemos una media que está en las mujeres en más de 84 años ahora, en los varones en más de 83, y tenemos un sistema sanitario público y universal para todos los ciudadanos, vivan donde vivan y tengan o pertenezcan a la clase social que pertenezcan, porque este es un servicio para todos. Esa mayor esperanza de vida del mundo, o ser, después de muchas décadas, los que lideramos la donación de órganos y trasplantes, pues reflejan un poco lo que es nuestro sistema sanitario. Es bien cierto que la esperanza de vida, como bien sabe el profesor Vandrés, no solo depende de tener buenos hospitales o buenos sanitarios o buenos médicos de atención primaria. La esperanza de vida depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de la alimentación, depende del aire que respiramos, depende del agua que bebemos, depende de la eliminación de las excretas, depende de muchos factores, pero sin duda uno de los elementos claves que han hecho que los españoles lleguemos a mayores y en muchos casos muchos lleguen con buena salud es sin ninguna duda el sistema sanitario que tenemos. Ha sido uno de los motores, como les decía, del progreso de España. El derecho a la salud en España está recogido en el artículo 43 de nuestra Constitución. Y en el año 86 se aprobó la Ley General de Sanidad, que fue importantísima, con un gobierno de Felipe González, y la gestación de aquella ley no fue sencilla, porque había que determinar en la ley cuál era el modelo que queríamos del sistema sanitario. Hubo mucha controversia entonces entre si queríamos un sistema totalmente centralizado o un sistema descentralizado. Y la decisión que se tomó es que fuera un gobierno del sistema con servicios de salud descentralizados, con la gestión descentralizada, pero que sea el Estado el que tenga la gobernanza y la cogobernanza del sistema. De tal manera que desde el año que se aprueba la Ley General de Sanidad, empezando primero por Cataluña, se fueron transfiriendo los servicios de salud a las comunidades autónomas, de tal manera que en el año 2002 se culminó el traspaso de la gestión de los servicios sanitarios a las comunidades autónomas, por cierto, conforme recogían los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Pues bien, una vez que ese proceso culminó, que es cuando yo llego al Ministerio de Sanidad
había que poner el ordenamiento jurídico a actualizarse. Y eso lo hicimos en el año 2002. Y llevamos al Parlamento una ley que yo misma redacté prácticamente en todos sus artículos, que contiene lo que tiene que ser un sistema sanitario público descentralizado. Es que tiene que tener un paraguas común donde se determinó por primera vez en España, en el ordenamiento jurídico, cómo tenía que ser la cartera de servicios, el término cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, de tal manera que todos los españoles, vivan en la comunidad autónoma que vivan, tengan el derecho a los mismos servicios, el derecho a un trasplante, el derecho a una vacuna, el derecho al cribado neonatal. Esa fue una ley que es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que refleja que no hay mayor igualdad ante las desigualdades que tener un buen sistema sanitario. Me explico. ¿Qué es lo que es la equidad? La equidad no es que a mí me pongan un tratamiento para el cáncer si no lo tengo. La equidad es que si yo espero que no tenga un cáncer y otra persona lo tenga, tengamos el derecho al mismo tratamiento. Esto lo expliqué, me invitaron los de la Fundación de Oxford a dar una conferencia y yo estuve explicando cómo era el sistema sanitario español y un sueco levantó la mano y me dijo, mire, ¿le habré entendido bien? ¿Usted está diciendo que tiene todo el mundo derecho a un trasplante y que va a una lista única? Y era precisamente cuando el cantante Rafael, que ustedes seguro que han escuchado, ¿no? Porque nuestro Rafael es universal, estaba en una lista de espera para un trasplante hepático y que se produjo su trasplante cuando le correspondió por la donación y porque estaba en una lista de espera. Por lo tanto, es el mayor reflejo de que en España tenemos un sistema público garantista de que todos los ciudadanos seamos tratados con equidad, es decir, ante la misma necesidad, el mismo recurso, que eso es lo que es la equidad. Bien, cuando yo llego al Ministerio de Sanidad hay que afrontar esa reforma y la hacemos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se han cumplido 20 años ya de esta ley y de alguna más que le nombraré. Pues que cada comunidad ha intentado un poco diferenciarse. Y en este momento, por ejemplo, en cribado neonatal, tenemos comunidades que hacen cribado neonatal para 12 patologías y otras para 40, porque cada uno ha intentado ir innovando, pero a la vez el correlato, el que es la máxima autoridad sanitaria, no se ha ido correspondiendo. Por lo tanto, yo una de las cosas que he defendido y defenderé siempre es la vertebración de nuestro sistema sanitario y que haya una cartera de servicios en vacunas, por ejemplo. Tiene que haber el mismo calendario vacunal en toda España. En un debate parlamentario, un nacionalista, cuando yo expliqué que el calendario tiene que ser único, me dijo, oiga, usted ponga las vacunas que quiere, que nosotros en Cataluña concretamente pondremos las que creamos. Y yo le dije, oiga, si usted tiene alguna vacuna que yo no conozca, me lo dice, porque yo se la pongo al resto de los españoles. Es decir, cuando estamos ante la evidencia científica, de poco vale decir que te quieres diferenciar. Por tanto, yo creo que la política hay que sacar las manos políticas de la sanidad, porque la sanidad va por encima de todo esto. Por tanto, si quieren que les diga, yo me siento muy orgullosa del sistema que tenemos, aunque tenemos que hacer algunas mejoras. Tenemos que hacer algunas mejoras. Nosotros tenemos un sistema sanitario, tenemos más de 120.000 médicos en el sistema, más de 200 y pico mil enfermeros en el sistema sanitario. Tenemos un sistema de especialidades que es el sistema MIR, que ustedes habrán escuchado. Pero también necesitamos modernizarlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico ha cambiado sustancialmente. Y también en ese momento aprobamos, por cierto, estas leyes que les hablo se aprobaron con 350 votos a favor, es decir, todos los diputados del Parlamento de España, que es por lo que precisamente yo creo que han durado estas leyes tantos años, porque se aprobaron por la unanimidad de todos. Ahí también se aprobó una parte sustancial. O sea, el sistema sanitario hay dos elementos claves. Los pacientes, el sistema tiene que estar centrado en el paciente, y por otro lado, los profesionales. Y los profesionales tienen que adaptar sus contenidos formativos a la realidad de la ciencia hoy en día. Y por eso yo preconicé un sistema que en la formación especializada de los médicos tengan un área de conocimientos comunes, que es lo que se llama troncalidad, por ejemplo en cirugía, troncalidad para todas las áreas quirúrgicas, y luego áreas, lo que llamamos áreas de capacitación específica, es decir, lo que se llaman las subespecialidades. Por ejemplo, nosotros aquí en España decimos que este señor es
cirujano ortopédico infantil, pero esa especialidad no existe realmente, porque lo que se forman son cirujanos que tratan niños, pero ya el conocimiento de la ciencia va por delante. Por tanto, nosotros tenemos que hacer una reforma en profundidad de cómo adaptamos el conocimiento científico a la formación de nuestros profesionales, por cierto, que son uno de los más valorados en el mundo. Lo que tenemos en este momento es falta de profesionales, porque el número de convocatorias de plazas MIR que se hacen dejan a muchas personas fuera. Tenemos números clausus a la entrada de las universidades, hay muchos chicos que quieren hacer medicina y no pueden, y sin embargo luego no tenemos profesionales. Tenemos también un problema de demanda de la población. El patrón epidemiológico ha cambiado sustancialmente. Ha cambiado porque cada vez tenemos patologías más crónicas, tenemos pacientes mayores con pluripatología, y muchas patologías que antes no se curaban y fallecían las personas, hoy se convierten en crónicas. Le pongo un ejemplo. El SIDA hoy es una enfermedad crónica. Le pongo el ejemplo de la hepatitis B, que desde que hemos incorporado la vacuna, no solo es que haya bajado la mortalidad, sino que en este momento el número de trasplantes es mucho menor. Invertimos 750 millones de euros para vacunar en hepatitis y hemos logrado un retorno impresionante en términos de salud, en términos de calidad de vida y sobre todo en términos de no tener que hacer intervenciones complejas. Por lo tanto, con ese panorama lo que tenemos es que tener más profesionales, mejor formados y más incentivados. Y por eso también es necesario ese cambio en la ley. Otro elemento que les quería decir es cómo se financia la sanidad en España, y luego trataré un poquitín del tema de innovación. En España, la financiación, en los años 80, la financiación del sistema sanitario era una parte fundamental vía cotizaciones a la seguridad social. Igual que cotizas para el desempleo cuando estás en paro o para la pensión, también se cotizaba para el sistema sanitario. Bueno, en el año 96 se separan las fuentes de financiación y hoy la sanidad en España se financia exclusivamente con impuestos. Y solo a través de cotizaciones sociales se financia la pensión, es decir, cuando tú te jubiles, la pensión que te da que te corresponde, y también el paro si te quedas sin empleo con unas características determinadas. Pero la sanidad se financia exclusivamente con impuestos. Y en España ustedes saben que los impuestos, hay una parte que está descentralizada de impuestos, pero hay una parte muy importante que está centralizada, pero que el 50% de los impuestos que se recaudan se transfieren a las comunidades autónomas, como es el IRPF y el IVA. Y luego son las comunidades autónomas las que deciden cuánto se destina a la sanidad. Yo soy partidaria, esta es una opinión personal, soy partidaria de que el modelo de financiación de la sanidad sea finalista, por lo menos en una parte básica. ¿Por qué? Porque también en España se están produciendo diferencias territoriales, de tal manera que hay comunidades que destinan 1.900 euros per cápita y habitante, per cápita, lógicamente, y otros 1.400 euros. Por lo tanto, este es otro elemento que tendríamos que vertebrar y cohesionar. Y ante este reto, cuando que sea la financiación finalista, ¿se refiere a que usted prefiere que sea centralizada? Efectivamente, yo lo que estoy hablando es de que tiene que haber una parte base que el Estado determine cómo es, de acuerdo con las comunidades autónomas, pero que no puede haber esas diferencias. Es verdad que cuando se habla de renta per cápita hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo dar con 1.900 euros per cápita sanidad en Madrid, por ejemplo, donde la población está más concentrada, que hacerlo en Galicia, donde tenemos 2,7 millones de habitantes y tenemos más núcleos de población que toda España entera. Y por lo tanto, y también depende de la población envejecida. Hay algunos factores ya correctores en el modelo, que son el factor de la despoblación o el factor del envejecimiento. Pero entiendo que tendría que haber una financiación base. Continúo. A partir de ahí, ¿cuál es el futuro del sistema sanitario? Que es la última parte de mi intervención. En una cosa breve, ¿no? Esto sería para hablar largo y tendido. Yo he estudiado bastante el sistema chileno de sanidad. Bueno, he sido profesora de sistemas públicos comparados durante años, y uno de los temas a mis alumnos en la universidad era precisamente el hablarle de los distintos modelos, que no hay ni un modelo perfecto, siempre hay cosas que tienes que aprender unos de otros. Bien, el futuro de la sanidad, en España, en Europa y en el mundo, es cómo nos enfrentamos
a patologías cada vez más complejas, patologías que tienen tratamientos más innovadores, pero que son costosos, y hacemos frente al envejecimiento de la población y atender a todos los ciudadanos, con el crecimiento de la riqueza que tengamos. El gasto sanitario siempre crece por encima de lo que crece la riqueza del país. Además, te pongas como te pongas, porque crecen. Crecen los precios, porque crecen los precios. Crece la innovación y crece la frecuentación de los servicios, porque la población está envejecida. Por lo tanto, la cuadratura del círculo, es decir, ¿cómo haces frente? Bueno, pues yo no es que tenga la solución, es que creo que solamente vía innovación es como vamos a resolver los problemas del sistema sanitario. Lo que yo les explicaba en la hepatitis. En la hepatitis, 750 millones de euros para vacunar a toda la población significó erradicar con una patología. Por lo tanto, solo incorporando innovación seremos capaces de resolver muchos de los problemas que tiene el sistema sanitario y ser coste eficientes. Eso sí, hay que ser coste eficientes pensando al medio y a largo plazo. Si piensas en hoy que tengo que invertir 750, dices, no, que esto es un gasto tremendo. No, tienes que estar pensando en que resuelves problemas de salud. Por lo tanto, la innovación es la clave del futuro del sistema sanitario y es la clave que destinemos muchos más recursos a prevención de patologías, porque en este momento, por ejemplo, el cribado neonatal. El cribado neonatal hace que un paciente con fenilcetonuria o con otra patología pueda tener tratamiento desde que nace. Y por lo tanto ese paciente, con un tratamiento que a veces es costoso, le evitamos, no solo es que estamos dando calidad de vida a una persona, sino que estamos también haciendo posible que una patología desaparezca. Tenemos, por tanto, que en este momento en España el gasto sanitario en sanidad pública es de más de 90.000 millones y entre el gasto sanitario público y privado más de 120.000. A fármacos destinamos en torno a 22.000 millones de euros. Por tanto, posiblemente los fármacos sean lo más coste efectivo que tiene el sistema sanitario. La gente dice, se gasta mucho en medicamentos. Digo, no es que se gasta, es que se invierte. No conozco ninguna inversión mejor que tratamientos que curan una patología. Y por tanto, lo que tenemos es que tener recursos para alcanzar. Pero la innovación no solo está en incorporar fármacos y tecnología al sistema, que también nosotros en España, y gracias a la aportación de la Fundación de Amancio Ortega, como saben, el dueño de Inditex, se van a incorporar al sistema 10 aparatos de protonterapia. Esto significa incorporar una tecnología que en este momento solo hay en España 2 aparatos de protonterapia. Y las indicaciones que se hacen son para, sobre todo, cáncer de niños, donde hay que abordar, imagínense, el cerebro de un niño muy pequeñito, hay que llegar al foco de la patología. Cuando tengamos 10 aparatos más de protonterapia, tendremos la capacidad de tratar a muchos más pacientes, pero no solo niños, sino, imaginemos que yo tengo una metástasis en el atlas, pues la protonterapia lo que te hace es llegar ahí, pero no dañar el resto de los tejidos. Pero no solo, les decía, hay que incorporar la innovación en fármacos y en tecnología, sino también en procedimientos y sobre todo incorporando los sistemas de información y la inteligencia artificial, el blockchain, etcétera, a nuestros procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Porque una parte fundamental del sistema es cómo son los procedimientos. Aquí en Madrid, por ejemplo, en la Fundación Jiménez Díaz, se están incorporando en el área de cáncer algunos procedimientos, mejoran procedimientos que ahorran costes y mejoran la calidad de vida del paciente. Y por eso, en lo que estamos en este momento es en que, esto sería para otra intervención, en cuando hablamos de la innovación, lo que hay que medir es el valor de lo que incorporas. Si lo que estás incorporando tiene un valor real. ¿Y qué es valor? Es incorporar una mejora al diagnóstico, al tratamiento de una patología. Pero el valor hay que medirlo en términos de cómo incide en la mejora de la salud de un paciente. No solo en indicadores clínicos, es decir, yo pongo un fármaco para un tratamiento de un cáncer de mama y veo cómo van los marcadores biológicos y cómo mejora, o si tengo un periodo libre de metástasis a lo largo de 4 años, un periodo libre de enfermedad, sino que lo que tengo que medir también es la calidad de vida del paciente. Y en este sentido se está trabajando mucho, está trabajando el Karolinska en Alemania,
Boston Consulting Group, que es un operador privado, y también la Universidad de Oxford, están trabajando en indicadores que miden también cómo mejora la calidad de vida de los pacientes. Es decir, tú ante un tratamiento para el cáncer y otro tratamiento, si un tratamiento, por ejemplo, no se cae el pelo, o por ejemplo, no hay vómitos, o no hay un malestar general, ese fármaco tiene que tener un mayor valor, pero eso hay que medirlo. Por tanto, en lo que estamos ahora es en la incorporación de la innovación, pero medir el valor real que tiene la innovación. Y que sepan que la innovación es todo cambio, no solo tecnológico, que ayuda a mejorar y a crear valor en los pacientes. Y por tanto, todo aquello que incorpore valor, desde el tamaño del paño del quirófano, que no tiene que ser el mismo para una cesárea que para una fractura de cabeza de húmero, hasta cómo es un procedimiento diagnóstico o cómo va una persona a diálisis, y en vez de hacerle, dice, hoy le hacemos la diálisis y mañana le hacemos la analítica y pasado le hacemos el TAC, cómo ese procedimiento con menos carga burocrática para el paciente se puede resolver en una sola mañana. Por lo tanto, de pobres, como digo yo, solo nos va a sacar la innovación, que es, por cierto, una de las claves de la mejora y de la sostenibilidad del sistema sanitario. Y la sostenibilidad del sistema sanitario es una de las claves en la que tenemos que trabajar, desde los legislativos y desde los ejecutivos. Es decir, ¿cómo logramos mantener un sistema sanitario de calidad? Y esta es la última parte de lo que les quiero decir. Hay que medir la calidad del sistema sanitario. Y para eso hay que medir indicadores. Indicadores, se lo transmito a ustedes que se están formando. Indicadores no solo de estructura. Hay quien dice, este sistema está muy bien porque tengo no sé cuántas camas por 100.000 habitantes. Bueno, eso está bien, pero no solo las camas que tienes miden la calidad del sistema. Hombre, si dices que tengo una cama por 100.000 habitantes, pues malamente puedes dar. Hay un estándar. También hay indicadores de proceso, de cómo se produce el proceso asistencial. Pero lo que tenemos que incidir es en los indicadores de resultado. Si, por ejemplo, estamos haciendo trasplante cardíaco, lo que tenemos que ver cuáles son los resultados en salud del trasplante cardíaco. Es decir, cuántos pacientes sobreviven, cuántos pacientes tienen complicaciones, cuántos pacientes tienen rechazo, viendo aquellos factores que tú puedes evitar, porque hay algunos factores que tienen que ver con el paciente y por lo tanto tú no puedes interferir. Y eso es ese es el tercer elemento que yo les quería destacar, que hay que innovar, que para innovar hay que medir el valor, es decir, pagar por la innovación, pero en su justa medida. Y lo último es que esto de decir esto es bueno, esto es malo, esto es regular, hay que medirlo. Y por eso nosotros preconizamos en España que haya una agencia de salud pública y calidad asistencial y que haya un organismo semejante al NICE, escrito NICE en inglés, el NICE inglés, que sea un verdadero órgano de evaluación de los resultados en salud para incorporar la tecnología y los fármacos, pero con una previa evaluación de lo que queremos medir. Y para ello tenemos que apostar también por la innovación en el país y destinar una parte muy importante a investigación biomédica. Y en este momento estamos ya casi rozando el 2%, pero creo que tenemos que crecer hasta el 3%, como tenemos que crecer también en patologías de prevención, porque en este momento se destinan pocos recursos en España y en toda Europa a prevención de patologías en salud. Tenemos que extender los cribados, tenemos que ampliar en algunos casos, por ejemplo, el cribado de cáncer de mama, extenderlo a una edad más temprana, tenemos que incorporar el cribado de cáncer de pulmón, etc. En Europa se ha aprobado un acuerdo del Plan Europeo contra el Cáncer y tenemos que ir incorporando mejoras, porque no hay mejor inversión que la prevención en salud. Y por tanto tenemos que orientar nuestros servicios sanitarios a prevenir en salud. Por tanto, y como resumen ya, decirle que todo esto lo hemos alcanzado gracias, en primer lugar, al talento y a la profesionalidad de nuestros sanitarios, que ha cambiado sustancialmente en estos 45 años. Que lo hemos hecho también gracias a los poderes públicos, que han trabajado todos en hacer posible que tengamos un gran sistema sanitario público. Y lo hemos alcanzado también porque hemos sido capaces
de mejorar permanentemente, incorporando innovación en nuestro sistema sanitario y haciendo posible que fármacos innovadores, que son muy costosos, se puedan incorporar. Es verdad que a veces con retraso. Y decirles que todos los españoles coincidimos, a lo mejor no en muchas cosas, pero coincidimos en algo fundamental. Y ese algo fundamental es que uno de los pilares básicos del sistema sanitario y de la sociedad del bienestar es la salud, es preservar la salud de todos los españoles, porque es lo que nos hace más iguales, porque esto es una política transversal, hace que una política sanitaria equitativa haga que los españoles nos sintamos orgullosos de ser españoles y de tener un buen sistema sanitario. Muchas gracias. Ya os dije yo que era un lujo escucharla, entonces yo si queréis abrimos un turno que te pregunten un poquito, ¿no? Sí, unos minutillos tengo como 5 antes. minutos. Por eso. Yo, muchas gracias, doctora, por esta exposición, esta conversación. Mientras que la escuchaba, no llegaba la palabra prevención ni promoción, que para nosotros los chilenos es algo muy potente y creo que los lineamientos de nuestro Ministerio de Salud efectivamente van dirigidos hacia ella también y no lo había escuchado, pero lo escuché en su último relato, pero también un poco más, ¿usted cree que esto también, aparte de la innovación, que la escuché más ver para la parte de solución de problemas, ¿qué tanto para usted valor tiene la promoción y la prevención respecto al tema? ¿Usted cree que también tiene que estar enfocado ahí o hay ciertos factores que son muy difíciles de cambiar, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos factores predisponentes, que tienen que ver con obesidad, con sedentarismo, que hoy día están arreglados al menos en nuestra sociedad? Bueno, bien, es muy oportuna su pregunta. Bueno, yo he empezado hablando, como ha visto, de calendario, de cartera de servicios. Sí. Y si usted se lee la ley de cohesión, es la primera vez que aparece en una ley una cartera de servicios de salud pública. Yo me he formado también en salud pública, como sabe, y por tanto pues soy una forofa del tema. Y lo soy porque es lo más coste efectivo. Cuando yo le hablo de cribados, hablo de prevención. Sí. Cuando yo le hablo de calendario vacunal, le hablo de prevención. Cuando yo le hablo de cribado neonatal, le hablo de prevención. Esas son las políticas más coste eficientes. Y por cierto, todos los factores, los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son claves y son básicos. Una conferencia así breve no da tiempo a hablar, daría para otra. Pero le cuento. Nosotros aprobamos, yo presidía el Comité Ejecutivo de la OMS en aquel momento, el primer Plan Nacional de Control del Tabaquismo en España se puso en marcha en el 2003. Y se puso en marcha, a pesar de que me hicieron hasta chistes, así con poca gracia, ¿no? Porque fue el momento en que pusimos el etiquetado en España, el tabaco mata o puede matar, entonces hacían aquí chistes, que yo siempre explicaba, la única causa de muerte prevenible en el mundo es el tabaco, el consumo tabáquico, que hemos trabajado mucho, pero nuestros jóvenes siguen empezando a fumar. Por cierto, hay quien defiende que hay que eliminar el tabaco y defiende el cannabis, o sea, a ver si nos explicamos, cuando sabemos que el cannabis es una droga y que produce dependencia física y psíquica. Y sin embargo hay quien habla de determinantes de la salud, dice que prohibamos el tabaco y sin embargo dice que fumemos cannabis. Digo porque como somos médicos, que tengamos perfectamente claro que hay que trabajar en todos los temas. Los determinantes sociales de la salud tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con hábitos de vida no saludables, tienen que ver con alimentos con grasas trans, tienen que ver con modos de vida y por tanto en todo esto, por ejemplo la obesidad, tenemos que trabajar desde abajo, desde la escuela, en la obesidad infantil. Tenemos que trabajar previniendo las caries, los déficits, el ojo vago, es decir, tenemos que trabajar en muchos ámbitos, tenemos que trabajar para que nuestro ambiente sea saludable y no esté contaminado y por tanto, porque respiramos y también lo que respiramos condiciona nuestra salud. Por lo tanto, soy una defensora de los determinantes sociales de la salud, pero de todos,
no de algunos, o no vistos con orejera, que unos sí y otros no, dependiendo como me interese, no. Si somos médicos, si somos sanitarios, todo aquello que dañe la salud. Y otro tema que está muy sobre la mesa en este momento es el tema de la salud mental, que la salud mental también tiene una parte. Hay una parte, como usted sabe, sobre todo procesos como los procesos psicóticos, todos los procesos de psicosis maníaco-depresiva, etcétera, que tienen factores determinantes biológicos, pero otros muchos tienen mucho que ver también con determinantes sociales. Y estamos trabajando también en todo el tema de salud mental. Aquí en España hemos creado, lo defendí yo misma, una subcomisión en el Parlamento de España de salud mental, precisamente para trabajar en los factores determinantes para prevenir las patologías de salud mental, especialmente suicidio en jóvenes, etc. O sea que son campos, coincido totalmente con usted, la prevención, promoción y prevención. Promoción, como usted bien sabe, yo hablo de promoción y prevención primaria, secundaria y terciaria. Y promoción de la salud significa que las escuelas hemos de dar educación sanitaria, aparte de en las casas. Yo siempre digo que como es como me enseñó mi madre. Fundamentalmente en mi época nadie hablaba de promoción de la salud, que ya se puede imaginar, pero en tu casa te dicen que tienes que comer de forma equilibrada. Y bueno, y sobre todo las pseudociencias a las que estamos acostumbrados ahora, que todo el mundo tiene una dieta de algo, una dieta que a lo que conduce es al efecto hincho deshincho, ¿no? O sea que es, entonces nosotros tenemos la obligación moral de transmitir conocimientos científicos, porque nosotros lo que transmitimos es ciencia, como hizo el doctor Marañón, que era un gran humanista, pero era también un científico. Y por tanto nosotros en esta casa, en la casa Ortega Marañón, tenemos también que hablar mucho de ciencia y mucho de humanismo, que no me ha dado tiempo tampoco a hablarlo, y decir, como decía el doctor Sacristán, que decía siempre, no te olvides que cuando vayas a ver a un paciente, cuando esté un paciente, a ver si le dedicas más horas a ver la pantalla del ordenador que a ver al paciente, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y por tanto, luz larga y sobre todo muchos más recursos a prevención y promoción de las patologías. Muchas gracias. Adelante. Quería preguntarle, muchas veces el diagnóstico externo es mejor visto que el interno. Yo quería preguntarle, más que nada, ¿cómo ve usted nuestro sistema de salud? O sobre todo en cuanto a financiamiento y a estructura orgánica, ¿qué cosas ve de nuestro sistema que quizás serían buenos implementar en el sistema español, o cosas que tengamos positivas en el sistema de salud? Bien, a mí me gusta siempre aportar cosas positivas, no soy analista, ¿no? Llevo algún tiempo sin ir a Chile. Tengo que decir que allí viví uno de los... No sabía lo que era un terremoto, porque pensé que el terremoto venía de arriba y me di cuenta en la toma de posesión de uno de los presidentes que el terremoto venía de abajo, y me pasé el mayor miedo de mi vida yo allí. El último. Él fue en la toma de la toma de posesión de Piñera. Exactamente. Aquello cuando nos empezaron a caer cascotes encima de la cabeza. Bien. Pero toda mi experiencia en Chile, he participado en muchos foros, es magnífica y extraordinaria. Yo creo que la reflexión tiene que ser la misma que estamos haciendo nosotros aquí en España, ¿no? Y esa reflexión pasa por cómo hacer sostenible el sistema, cómo llegar a todos los rincones en equidad, con cohesión y con vertebración del sistema, cómo mejorar también, como nosotros, el talento en nuestros profesionales, y cómo invertir recursos en innovación y cómo incorporar la innovación. Es decir, hacer sostenible el sistema e incorporar la innovación. En resumen, le diría que con la distancia que tenemos, pero con este idioma tan maravilloso común de todos nosotros, decirles que estamos en lo mismo. Es decir, que esto que estoy diciendo yo se podría decir allí en el Parlamento de Chile, porque la reflexión de algún modo es la misma, es cómo atender. Tienen ustedes una pirámide poblacional un poco diferente a la nuestra, pero tienen también que destinar más recursos, mi humilde opinión, a la prevención en patologías. Tienen el tema de evaluar la incorporación de la innovación, y tienen también cómo hacer posible, cómo especializar a los profesionales, es desarrollar el talento de los profesionales. Veo los mismos temas que veo en mi sistema. Como igual profundizando un poco, es cómo quitarle también a los gestores sanitarios, porque en nuestro país lamentablemente
tenemos mucha gente que no necesariamente es gestor sanitario, ¿cómo quitarle el sentido mercantilista a los, por ejemplo, a los directores de nuestros servicios de salud? Porque lamentablemente en nuestros servicios todo se traduce en dinero y como que directamente se habla, no hay dinero para esto, no hay dinero para esto otro. Yo lo que he observado en las rotaciones y todo eso es que aquí no hablan de dinero, o sea, hablan de que ellos administran un fondo, etcétera, pero no se habla de dinero propiamente tal. ¿Qué nos aconsejaría a nosotros que somos los gestores en Chile de quitar la lógica del dinero en nuestro sistema de salud? Hay dos cosas que son compatibles, que es la eficiencia y la eficacia clínica. Y esas hay que hacerlas compatibles. Hay que hacer compatible y hay que hablar en salud en términos de inversión en salud. Pero luego a un gestor se le tiene que pedir ser eficiente y luego que tenga eficacia clínica. Pero es verdad que hay que responsabilizarse de hacer una buena gestión. Yo he visto a veces como alguien abre una cánula, la toca un poco y la tira al cubo de la basura. Eso no puede ser. O sea, quiero decir, hay que ser responsable. O sea, hay que llevar a la cultura de la organización que la sanidad es de todos y que cada vez que tú no estás utilizando bien un recurso, es de todos, no es tuyo. Y por lo tanto tienes que ser eficiente y luego tienes que valorar los indicadores, como yo le digo, de resultado. No lo que gastas, sino qué resultados obtienes en salud. Y por tanto yo creo que los profesionales que estén al frente de centros sanitarios tienen que conocer muy bien el sistema, hay que profesionalizar el sistema de gestión, no pueden ser cargos políticos, o sea, no, porque esto va de conocimiento y va de saber gestionar, pero hay que hacer posible la eficacia clínica y la eficiencia en el consumo de recursos. Perfecto. Pues Bueno, un muchas placer. gracias, de verdad. Muchas gracias.